Buenos días, soy Julio Arbizu, soy abogado peruano y ex procurador anticorrupción de Perú. Julio, cuéntanos, ¿cuál es la situación que está viviendo hoy tu país? Bueno, son horas amargas para todo el país. Las protestas han cobrado la muerte de dos jóvenes de 20 y 25 años y hemos llegado hasta aquí básicamente porque hay una cantidad de intereses de organizaciones criminales que están en este momento sosteniendo a un parlamento cada vez más ilegítimo que desde que se eligió a Pedro Pablo Kuczynski en el año 2016 ha mantenido una tensión permanente con el Poder Ejecutivo, esa tensión dio lugar a la salida de Kuczynski, a su renuncia en el año 2018, y luego, cuando su vicepresidente Martín Vizcarra tomó el poder, esa tensión ha permanecido. Detrás del Parlamento, insisto, hay intereses de organizaciones criminales que buscan indultos para sujetos prontuariados o busca tumbarse algunas reformas liberales, ni siquiera intensas, de la educación pública. Entonces, digamos, hay un sostén de esta estructura conformada en el Congreso que tiene que ver con el crimen organizado, que tiene que ver con sujetos que no pudieron ganar las elecciones, pero, como siempre, tratan de colarse en los intereses públicos, ¿no? Tratan de colarse en los espacios de decisión de políticas públicas. Creo que eso es lo que está pasando ahora. Es decir, de 4 años en adelante, eso es lo que ha pasado. Sin embargo, si queremos hacer un análisis más estructural, habría que decir que esto tiene su razón en por lo menos 20 años de políticas neoliberales, donde han importado mucho más que la vida, que los derechos fundamentales, que las personas, la inversión privada, el beneficio de unos cuantos, ¿no? Y sobre todo, habría que decir también que hay una constitución que viene de la dictadura de Alberto Fujimori, que es la que permite, entre otras cosas, todo este desembalse de situaciones, y permite también, por ejemplo, que una vacancia por incapacidad moral permanente pueda ser más fácil que meter a la cárcel a un violador, ¿no? Todo esto hoy ha provocado esta crisis. Insisto, lo más lamentable, y no lo puedo decir sin conmoverme, es que hay 2 muertos jóvenes, hay una cantidad importante todavía de desaparecidos, ¿no? Es impresionante, parece que estuviésemos regresando a los años 80, 90. Hay una cantidad importante de jóvenes desaparecidos que no han llegado a sus casas, pero también es una ventana de oportunidad, creo yo, porque es el momento en el que hay que afirmar la necesidad de un nuevo pacto social, ¿no? Y y ya lo han dicho los jóvenes en las calles también, afirmar la posibilidad de una asamblea constituyente para una nueva constitución. ¿Qué tan mala es la constitución peruana? Porque nosotros aquí era evidente que había que cambiarla porque era la constitución de Pinochet. Pero, ¿qué tan mala es la constitución peruana o qué? Bueno, la constitución peruana es la constitución de Fujimori y Ah, es una constitución ad hoc para lo que fueron las reformas impulsadas después del consenso de Washington. Es decir, ¿no? Hay una poderosa forma de quitar del Estado, ¿no?, la participación en la economía. Hay digamos, posibilidades de preferir la inversión privada que derechos. Hay una serie de mecanismos que emanan de la Constitución que permiten el gobierno de unos pocos poderosos. Yo creo que esto que ha hay, provocado esta crisis en gran medida y esta respuesta de la gente llama con urgencia a una nueva constitución. hay un símil entonces entre ambos órdenes constitucionales originados en dictadura. Oye, Julio, ¿y la gente que está en la calle, quién es? ¿Quién es la gente que está en la calle? Bueno, es difícil tratar de caracterizarlos, ¿no? La política, la escena política peruana tiene una particularidad.
los partidos no representan a nadie. Entonces, si creemos que la democracia es el menos malo de los sistemas, aquí tenemos al sostén de la democracia, que son los partidos políticos, en absoluta crisis desde hace mucho tiempo. Entonces, en la calle están los muchachos que se han despertado y han visto que, claro, frente a las escasísimas oportunidades que tienen, a una educación pública paupérrima, a un sistema de sanidad público que ha cobrado miles de víctimas a causa de la pandemia, si ven que no tienen nada, pues simplemente salen a pedir lo que les corresponde, a pedir derechos, a luchar por derechos. Pero, digamos, es una masa desideologizada, es una masa que no obedece a representatividades políticas, pero, digamos, nos ha dado una lección a todos, ¿no? Nos ha dado una lección de dignidad. Sobre todo, muchachos de entre 18 y 25 años, ¿no? Que han estado en la primera línea, que han recibido los balazos, los perdigonazos de plomo, las bombas lacrimógenas al cuerpo, y son hoy por hoy también héroes cívicos, ¿no? ¿Y a qué sectores sociales representan esos jóvenes? Yo creo que esa es otra particularidad importante. Yo creo que entre esos jóvenes hay muchachos de distintos sectores sociales, ¿no? Desde, decía, aquellos que no han tenido las oportunidades, que son evidentemente los que están, los estudiantes de las universidades públicas, ¿no? O de los colegios públicos, pero también han estado acompañados de los estudiantes que tienen más oportunidades, porque hay un desencanto generacional frente a la forma de gobernar de los últimos años en este país, que los jóvenes le han tomado el termómetro de una manera muy intensa, ¿no? Aquí en Chile el fenómeno fue similar, o sea, la juventud fue la que salió a las calles y todo, pero sin embargo se notó la ausencia de movimiento sindical, por ejemplo, fuerzas sociales más organizadas, y tal vez por eso, tal vez el movimiento, a pesar de persistir en el tiempo, carece de conducción. ¿Puede pasar lo mismo allá? Es exactamente lo que está pasando aquí. Es, por cierto, una reacción espontánea, producto de un hartazgo y de un desacuerdo con la forma de gobernar de los últimos representantes, de nuestros últimos representantes. Sin embargo, al carecer de esa línea, digamos, de ese hilo conductor, es probable que se desmorone una vez que la crisis termine. Lo que sí podemos saber es que estos chicos, frente a la arbitrariedad, frente al abuso, frente a la violación de derechos humanos, no se van a quedar esperando sentados en sus sillas, en sus casas, ¿no? Oye, Julio, caracterízanos más o menos. ¿Quién era Vizcaya o quién es Vizcaya? ¿Quién es Merino? Esos personajes que a nosotros hoy día nos aparecen como presidentes transitorios. Sí, bueno, Vizcarra fue gobernador de Moquegua, que es uno de los departamentos más pequeños del país. Fue en el año 2011, era gobernador de ese departamento, de esa región. Y luego en el 2016 fue a integrar la plancha presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. Recuerdo que en ese momento Vizcarra era una especie de representación de la provincia, ¿no? Representación andina dentro de la plancha blanca de Kuczynski, como así la caracterizaron ellos mismos. Y luego de la caída de Kuczynski, luego de la renuncia de Kuczynski, asume la presidencia de la República, confronta con algunas fuerzas conservadoras, las más conservadoras del Parlamento, sobre todo con el fujimorismo, confronta muy duro con ellos y de ese otro lado recibe, ¿no?, una cantidad de ataques que empiezan a explicar esa tensión entre el Ejecutivo y el Parlamento. Todo esto llega al máximo de la tensión el año pasado, cuando a Vizcarra le censuran un segundo gabinete
lo cual habría la posibilidad de cerrar el Congreso según la Constitución. Vizcarra toma la decisión de cerrar el Congreso, se convoca elecciones para un nuevo Congreso y lamentablemente en las elecciones se vuelve a cometer el error primigenio y nuestros representantes fueron exactamente los mismos, otras caras, digamos, pero los mismos intereses que guían a este Congreso, que, insisto, tiene que ver con intereses de organizaciones criminales, ¿no? Este Congreso, el Congreso de hoy en Perú, está sustentado en intereses de organizaciones criminales que lo que buscan es reducir la posibilidad de reformas a los sistemas de salud y de educación, por ejemplo, ¿no? Que buscan beneficiarse de la forma en que se viene gobernando este país en los últimos 20 años. Y bueno, al ocurrir eso, ¿no? Toma la presidencia del Congreso este señor Merino, que es un sujeto político de escasísimas luces, muy sombrío, que apenas puede balbucear 2 palabras seguidas, y en la crisis van por la vacancia de Vizcarra, intentan tras un primer pedido de vacancia, la dimisión de Vizcarra hace unas semanas, y el lunes finalmente consiguen los votos en el Parlamento, votan por la vacancia por incapacidad moral permanente, que es una figura que está contenida en la Constitución, pero que no tiene contenido real. Es decir, ¿qué se entiende por incapacidad moral permanente? Pues ellos le ponen contenido y sostienen que eso tiene que ver con 2 denuncias en particular que tiene Vizcarra de corrupción y que habían dado lugar a la apertura de algunas investigaciones. Una interpretación absolutamente arbitraria de la Constitución, pero ese es un poco lo último que ha pasado. Cuando hablas de este grupo criminal, ¿es un grupo que de larga historia es la oligarquía peruana o es grupos nuevos nacidos en la dictadura fujimorista, en el periodo neoliberal? Esos son unos cuatreros que han visto la oportunidad de cooptar los espacios de decisión de políticas públicas. Son, por ejemplo, ¿no?, algunos sujetos que tienen universidades privadas, universidades empresa, ¿no?, y que se oponen a una ley universitaria que controle la calidad de la educación universitaria en Perú, ¿no? Son, por ejemplo, algunos sujetos que tienen intereses particulares respecto de algunas empresas o algunos sectores empresariales. Sí. Son, en realidad, varias organizaciones criminales que van encontrando convergencias en esta manera de filtrarse en los espacios de decisión de políticas públicas, y lo que han visto mejor es, por supuesto, sostener a este Congreso que está lleno de impresentables y de gente que obviamente se vende al mejor postor para generar esta crisis, ¿no? Oye, ¿y por qué sectores de izquierda apoyaron la destitución de Vizcarra, por ejemplo? Es incomprensible, la verdad es que es incomprensible. El Frente Amplio era la única representación de izquierda en el Parlamento, y de 7 miembros que tenía o que tienen el Parlamento, 5 votaron a favor de la vacancia. Es incomprensible. Hoy, por supuesto, se desgañitan gritando en favor de la democracia, pero ellos son tan responsables como los otros del momento que estamos viviendo. Oye, ¿y cuál es la salida a esto, Julio? Yo creo que, a ver, por ahora ¿Cuáles son los escenarios posibles, en realidad? Por ahora se habla de dos escenarios posibles. Yo agregaría un tercero que me parece más interesante y más, digamos, que ofrece una solución más estructural. Los escenarios de los que se habla son: hoy se reúne el Congreso nuevamente para elegir una nueva mesa directiva que podría, con eso, digamos, elegir un presidente del Congreso que pueda hacerse cargo de la presidencia de la República. Ese es uno. El segundo escenario es que hoy también debería resolver el Tribunal Constitucional de una antigua contienda de competencias respecto de la vacancia por incapacidad moral permanente del presidente de la República, y con ello podría declarar nula la vacancia de Martín Vizcarra, y con ello
todos los actos posteriores también serían nulos. Pero yo creo que eso no solucionaría nada por ahora. Por ahora nos mantenemos en un interregno, ¿no? Lo que yo sostengo es la necesidad de un nuevo pacto social. O sea, aquí tiene que haber una convocatoria, una asamblea constituyente que termine por situar allí en esa convocatoria y en esas elecciones un referéndum que pueda dar lugar a a una asamblea constituyente todos los intereses de los jóvenes que han salido a protestar. Julio, ¿qué tan profunda es el neoliberalismo en Perú en esas 2 décadas? O sea, nosotros venimos del 73 con neoliberalismo, entonces Chile es el paraíso casi del neoliberalismo. ¿Qué tan profundo ha sido las políticas neoliberales en Perú? ¿Qué tan fuertes están introducidas? Bueno, están arraigadas después del gobierno de Fujimori, que es la expresión, que fue la expresión máxima del neoliberalismo en el Perú. Una reducción al mínimo posible del Estado, una desmantelaje absoluto de las organizaciones sindicales, una preferencia por la inversión privada antes que por derechos fundamentales, una reducción de los sistemas de provisión de servicios y de derechos frente al interés del gran empresariado. Sí, yo creo que está arraigadísimo y lo más lamentable, Pablo, es que en Perú, entiendo que también en alguna medida en Chile, han logrado hacer que sea un sentido común, ¿no? Lo que sostiene al neoliberalismo, ¿no es cierto? Esta idea de bonanza económica en las cifras, ¿no? Sea lo más importante y no lo sean los derechos de la gente, ¿no? Julio, tú estudiaste en Chile, además has trabajado en Centroamérica, tienes familia en México, tienes como una perspectiva bien global de lo que está pasando en el continente, en la región. El estallido chileno tiene muchas similitudes con el peruano. No sé si tú haces una lectura más global de esto. Sí, por supuesto. Yo creo que no es casualidad que en la región haya en el último tiempo existido estos vaivenes, ¿no? Que terminan por, en este momento, por reflejar esta crisis que tiene que ver con esta forma de gobernar, prefiriendo a determinado sector en contra de las grandes mayorías, ¿no? Esto que es un dogma, ¿no? Que es un dogma además que nos viene de Washington, se está desmantelando. Creo que se está poniendo en evidencia cada vez más y cada vez con mayor contundencia. Pasó en Chile, por supuesto, está pasando en Perú, ha pasado en Bolivia, ha pasado en Ecuador, pasó, por supuesto, en Argentina, ¿no? Yo creo que con cada vez más nitidez, ¿no? Se va, esta crisis también va ofreciendo una claridad respecto de cómo salir de este orden malévolo, de este orden nefasto que solamente beneficia a algunos intereses. Pero esos intereses son lamentablemente además también los mismos en toda la región. Es decir, aquí está tocándose el interés del gran empresariado, ¿no es cierto?, de las grandes mineras, de los grandes bancos, y frente a eso la gente sale, resiste, ¿no? Porque entiende que estos grandes intereses que nunca se ponen expresamente al frente desde el poder, lo soportan el poder ejercido por algunos delincuentes ocasionales, que finalmente solamente obedecen sus designios, ¿no? Yo creo que esto es expresión de esa crisis, esto que está pasando en Perú, esto que ha pasado en Chile y esto que está pasando en la región, y espero que esa claridad del dilema abra también una ventana de oportunidad para dejar ese orden de lado, ¿no? Igual decirte que nosotros igual miramos con cierta envidia lo que sucede en Perú, porque de alguna forma ustedes igual son capaces de destituir gobiernos,
cosa que nosotros no hemos sido capaces de hacer. O sea, 2 jóvenes asesinados es un número triste, cruel para que caiga un gobierno, pero acá en Chile fueron más de 30 y más de 400 los mutilados y el tipo sigue ahí. Eh, Igual el hecho de que ustedes hayan sido capaces de enjuiciar al presidente y todo es algo que desde acá miramos con envidia, porque acá todos los casos de corrupción han sido tapados. Yo no sé si igual te gustaría hacer una última reflexión eh, sobre Perú, Sí, sobre... ¿Mm? mira, te comento, Pablo, yo creo que hace un par de semanas nomás puse un post en Facebook bastante escéptico respecto de la generación de jóvenes peruanos frente a la crisis, ¿no? Y una semana después me respondieron con contundencia, ¿no? Haciéndose cargo de, de llevar la protesta hasta donde tú has señalado, es decir, hasta la destitución de este sujeto, hasta que renunció. La idea era además no parar hasta que renuncie, y lo lograron en unos cuantos días. Esto nos da una lección a todos, nos da una lección de que efectivamente hay un hartazgo, ¿no? Hay un hartazgo que ha corrido transversal a varias generaciones. Hay generaciones que hemos perdido nosotros, igual que ustedes, a raíz de ustedes de la dictadura y nosotros de lo que fue Sendero y la respuesta del Estado y lo que fue después el Fujimorismo. Hay generaciones perdidas, por supuesto, pero creo que estas nuevas generaciones, ¿no es cierto?, que no vivieron eso, pero que viven en carne propia esta expresión brutal del neoliberalismo, son las llamadas a levantarse. Ojalá pudiésemos darle forma a eso, ojalá pudiésemos darle contenido, ¿no? Ni siquiera hablo de contenido ideológico, sino simplemente encauzar esas protestas hacia algo estructural. Yo creo que ese es el gran reto de quienes todavía estamos eh, eh, con ganas de hacer política, con ganas de comprometernos, con ganas de pelear ese sentido común del que hablaba, ¿no? Gracias, Julio. Gracias por tu entrevista.